explican en qué lugares ocurren y los efectos destructivos que provocan. Sin más que decir, aquí empezamos. Los grandes terremotos a nivel mundial ocurren a lo largo de las intersecciones inestables de la corteza terrestre, donde dos placas tectónicas colisionan y una placa se desliza debajo de la otra. Este proceso se llama subducción y los constantes movimientos de las placas en esas áreas son responsables de los terremotos más grandes del mundo, como en Perú, Alaska, Japón, Chile e Indonesia. En la mayoría de las zonas de subducción, después de que una placa tectónica se desliza debajo de otra, continúa con una inversión diagonal hacia abajo y se hunde profundamente en el manto de la Tierra. Sin embargo, eso no ocurre en México. El contacto inicial entre las dos placas tectónicas que subducen frente a la costa sur del Pacífico comienzan normalmente con la placa de Cocos hundiéndose diagonalmente hacia abajo, pero después, justo cuando comienza a sobresalir por debajo de México, la placa invierte su curso, se dobla hacia arriba deslizándose horizontalmente debajo de la placa de Norteamérica, sobre la que se asienta el país. Esta configuración continúa durante aproximadamente 200 kilómetros. Luego, debajo del estado de Puebla, justo al sur de la Ciudad de México, a una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros, la placa subducida cambia bruscamente de dirección una vez más. Vira casi verticalmente hacia abajo, hundiéndose profundamente en el manto de la Tierra. Cuando la placa se dobla hacia abajo con mucha fuerza, algunas de sus rocas se rompen. Es como si a un trozo de madera se le aplica fuerza. En un principio, esta solo se flexiona. Sin embargo, si la fuerza es demasiado grande, el pedazo se rompe de forma violenta. Eso es lo que causa los sismos de flexión como los que ocurren en el centro del país, también en el norte de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec y Chiapas. Después de que la placa tectónica doblada se parte, las ondas sísmicas emanan hacia afuera desde el punto de ruptura, causando que la tierra tiemble. Este tipo de terremoto en México típicamente tiene una magnitud relativamente menor que la variedad más común de la costa del Pacífico, pero eso no significa que sus efectos sean necesariamente menores, debido a que los terremotos de flexión golpean en la región central de México, la cual está densamente poblada. Esta misma placa subducida e inestable corre por debajo de todo el centro de México, y gracias a estudios previos se sabe que está inclinada a lo largo de una franja grande y continua del centro al sur. Es aquí donde podrían producirse terremotos. De acuerdo al estudio, la curva de la placa tectónica es solo la mitad de la historia detrás del temblor del 19 de septiembre de 2017. La textura de la placa también importa, ya que las imágenes de alta resolución del fondo del océano frente a la costa del Pacífico mexicano revelan que el terreno del lecho marino es accidentado. Allí se observan crestas altas y estrechas y valles profundos que corren longitudinalmente en dirección noroeste-sureste. Esta tela se creó hace unos 8 millones de años, cuando las rocas se formaron por primera vez, mucho antes de que las placas tectónicas chocaran para dar a México su zona de subducción. Aún así, la textura de la placa, marcada por este tejido lineal de montañas y cañones subterráneos, resulta ser relevante para determinar dónde podrían ocurrir estos terremotos. La investigación en la que también estuvo involucrada la UNAM encontró que debido a que sus crestas y valles están orientados uniformemente, es menos probable que se rompa una placa tectónica si la fuerza que la dobla está en un ángulo perpendicular a la dirección en la que corre la tela. En otras palabras, es más probable que se produzcan terremotos grandes y dañinos de flexión cuando la propia textura de la placa subducida se alinea con la dirección de su curvatura hacia abajo. Lamentablemente, estas son malas noticias para las ciudades de Puebla y Oaxaca, porque allí la textura y la curva de la placa están casi perfectamente alineadas, menos de 10 grados. Bajo tales circunstancias, la placa doblada puede romperse más fácilmente por el movimiento tectónico continuo. La parte de la curva de la placa, cerca de la Ciudad de México, donde ocurrió el terremoto el 19 de septiembre, se encuentra en algún punto intermedio. La alineación entre la textura y la placa no es perfecta, pero están fuera del ángulo de solo 20 a 30 grados. Eso significa que la capital podría haber otro gran terremoto.
Y de acuerdo a los geólogos, el epicentro podría estar más cerca de la ciudad, ya que la zona de doblez se extiende hasta las proximidades de Cuernavaca, a solo 50 kilómetros del extremo sur de la Ciudad de México. Estos hallazgos son un paso adelante en la comprensión de la compleja geología de México, pero todavía no se sabe con qué frecuencia pueden ocurrir los terremotos de flexión, ya sea una vez cada siglo o cada década. Ahora que ya sabes sobre los sismos de flexión, ¿crees que ya estás preparado para cuando ocurra el próximo? Nos vemos en otro interesante video sobre fenómenos de la Tierra. Se despide de ustedes GeoloBlog. Hasta la próxima.